¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy les traigo uno de los temas más impactantes del mundo del espectáculo mexicano. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero acumuló realmente Memo del Bosque a lo largo de su extraordinaria carrera? El legendario productor televisivo dejó un imperio mucho más grande de lo que muchos imaginan, con propiedades en México y Estados Unidos que te dejarán sin aliento. Y no solo eso, ¿quiénes son exactamente los herederos de esta impresionante fortuna? ¿Es cierto que uno de ellos ni siquiera tiene lazos de sangre con él? La historia detrás de su testamento contiene revelaciones que nadie esperaba. Si te intriga descubrir los millones que dejó y quienes se beneficiarán de este patrimonio, no te pierdas ni un segundo de este video. Antes de comenzar esta increíble historia, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido exclusivo sobre las fortunas de los famosos. Comencemos. Guillermo Memo del Bosque Villarreal forjó durante décadas una impresionante carrera en la industria del entretenimiento mexicano, convirtiéndose en uno de los productores más influyentes y prósperos de la televisión nacional. Su extraordinaria visión para identificar talentos y crear formatos exitosos le permitió amasar una considerable fortuna, estimada en varios millones de dólares según diversas fuentes cercanas a la industria. La trayectoria financiera de Del Bosque comenzó en los años 90, cuando sus primeras producciones para Televisa empezaron a cosechar éxitos de audiencia, estableciéndolo rápidamente como una figura clave en el competitivo mundo de la producción televisiva. A diferencia de otros productores de su generación, Memo supo diversificar sus inversiones más allá de la televisión, incursionando en diversos sectores que multiplicaron exponencialmente su patrimonio. El imperio económico de Memo del Bosque no se limitó exclusivamente a su trabajo como productor en Televisa, donde fue responsable de programas emblemáticos que marcaron a generaciones enteras de televidentes mexicanos. Su aguda intuición para los negocios lo llevó a invertir sustancialmente en el sector inmobiliario, adquiriendo propiedades de alto valor en zonas exclusivas de la Ciudad de México, Acapulco y Estados Unidos, principalmente en Texas y California. Estas inversiones inmobiliarias representaban una porción considerable de su patrimonio y se valoraban, según estimaciones conservadoras del mercado, en más de 15 millones de dólares. Del Bosque fue particularmente meticuloso en la selección de sus propiedades, privilegiando aquellas ubicadas en áreas con potencial de valorización y que pudieran servir como resguardo ante las fluctuaciones económicas que históricamente han afectado a México. Además de sus propiedades inmobiliarias, Memo del Bosque estableció una red de empresas productoras independientes que operaban paralelamente a su trabajo en Televisa, permitiéndole diversificar sus ingresos y reducir la dependencia económica de un solo empleador. Esta estrategia empresarial resultó particularmente acertada cuando, tras su salida temporal de Televisa en 2012, pudo mantener su nivel de vida y seguir generando contenidos a través de estas compañías. Las productoras independientes de Del Bosque no solo creaban contenido para televisión abierta, sino que también desarrollaban proyectos para plataformas digitales y servicios de streaming, adaptándose ágilmente a las transformaciones de la industria audiovisual en la era digital. Según registros mercantiles consultados por medios especializados, el valor combinado de estas empresas superaba los 8 millones de dólares. El portafolio de inversiones de Memo del Bosque incluía también participaciones significativas en el sector de la restauración y la hospitalidad, donde estableció alianzas estratégicas con reconocidos chefs y empresarios del ramo. Sus inversiones en establecimientos de alta cocina en Ciudad de México, Cancún y Los Ángeles no solo le reportaban dividendos considerables, sino que también le permitían expandir su red de contactos en círculos empresariales y del entretenimiento más allá de las fronteras mexicanas. Particularmente exitosa resultó su incursión en la gastronomía de fusión mexicana-asiática, concepto que patrocinó a través de una cadena de restaurantes que rápidamente se expandió por diversas ciudades norteamericanas. Se estima que sus inversiones en el sector gastronómico representaban aproximadamente un 15% de su patrimonio total. La diversificación patrimonial de Del Bosque se extendió también al mercado bursátil, donde mantenía una cartera de inversiones gestionada por asesores financieros de primer nivel tanto en México como en Estados Unidos. Según personas cercanas al productor, Memo prefería las inversiones de riesgo moderado, privilegiando valores de empresas consolidadas en sectores como la tecnología, las comunicaciones y el entretenimiento. Esta estrategia conservadora pero constante le permitió capear con relativa tranquilidad las diversas crisis económicas que afectaron a México durante las últimas 3 décadas.
Se especula que aproximadamente un 30% de su fortuna estaba invertida en instrumentos financieros, lo que proporcionaba liquidez y estabilidad a su patrimonio global. No menos importante en la estructura económica de Memo del Bosque fueron sus derechos de propiedad intelectual sobre diversos formatos televisivos que desarrolló a lo largo de su carrera. A diferencia de muchos productores que ceden completamente los derechos de sus creaciones a las televisoras, Del Bosque negoció hábilmente la retención parcial de la propiedad intelectual de varios de sus formatos más exitosos, lo que le generaba un flujo constante de regalías cada vez que estos programas eran adaptados o retransmitidos en México o en el extranjero. Este aspecto de su patrimonio, aunque difícil de cuantificar con precisión, representaba una fuente de ingresos pasivos que complementaba sustancialmente sus otras actividades económicas y que se proyectaba como un legado duradero para sus herederos. La pasión de Memo del Bosque por el arte, particularmente por la pintura mexicana contemporánea, lo llevó a conformar una impresionante colección pictórica valorada por expertos en aproximadamente $3,5 millones. Su ojo para identificar talentos emergentes resultó tan acertado en el ámbito artístico como en el televisivo, adquiriendo obras de artistas que posteriormente alcanzaron reconocimiento internacional, multiplicando así el valor de sus inversiones iniciales. La colección de Del Bosque incluía piezas de Francisco Toledo, Gabriel Orozco y Rufino Tamayo, entre otros reconocidos artistas mexicanos, y era considerada por especialistas como una de las compilaciones privadas más coherentes y valiosas de arte mexicano contemporáneo. Según personas cercanas al productor, consideraba esta colección no solo como una inversión, sino como un patrimonio cultural que deseaba eventualmente fuera accesible al público. Durante sus últimos años, consciente de los riesgos inherentes a su delicada condición de salud, Memo del Bosque trabajó estrechamente con asesores legales y financieros para estructurar su patrimonio de manera que estuviera protegido de eventuales disputas hereditarias y optimizado desde el punto de vista fiscal. Estableció varios fideicomisos que garantizaban tanto la preservación del capital como la correcta distribución de sus bienes entre sus herederos designados. Esta planificación patrimonial, según reveló posteriormente su esposa Vika Andrade, fue realizada con la máxima discreción pero con absoluta transparencia hacia los miembros de su familia, quienes estaban plenamente informados de las disposiciones establecidas por el productor. Del Bosque fue particularmente cuidadoso en asegurar que sus hijos pudieran administrar adecuadamente la fortuna familiar, por lo que implementó mecanismos para que recibieran formación financiera y empresarial. La generosidad característica de Memo del Bosque se manifestó también en el ámbito filantrópico, donde destinó sumas considerables a diversas causas sociales, particularmente aquellas relacionadas con la salud infantil y el apoyo a jóvenes talentos en las artes y el entretenimiento. Tras su diagnóstico de linfoma no Hodgkin en 2017, intensificó su apoyo a organizaciones dedicadas a la investigación y tratamiento del cáncer, estableciendo incluso una fundación propia que financiaba tratamientos para pacientes con recursos limitados. La planificación sucesoria de Guillermo Memo del Bosque fue tan meticulosa como su visión para los negocios y la producción televisiva, estableciendo claramente quiénes serían los beneficiarios de su considerable patrimonio. En el centro de estas disposiciones testamentarias se encuentran sus 3 hijos biológicos, Luca, Luna y Coral, fruto de su matrimonio con la conductora costarricense Vika Andrade. Adicionalmente, y en un gesto que refleja la profundidad de su compromiso familiar, Del Bosque incluyó en su testamento a Jean Paul, hijo de Vika de una relación anterior, a quien el productor consideraba y trataba como propio desde que el joven tenía apenas 6 años. Esta decisión, lejos de ser improvisada, respondía a una concepción de la familia que trascendía los vínculos meramente biológicos y que siempre caracterizó la filosofía vital del reconocido productor. Según personas cercanas al círculo íntimo de Del Bosque, el testamento establece una distribución equitativa entre los 4 jóvenes, sin distinciones que pudieran generar futuros conflictos o resentimientos entre hermanos. El primogénito biológico, Luca Del Bosque Andrade, nacido en 2003, heredará no solo una parte sustancial del patrimonio económico de su padre, sino también su inclinación por la industria del entretenimiento. A diferencia de su padre, quien se desarrolló principalmente en la producción, Luca ha mostrado desde temprana edad un interés particular por la dirección cinematográfica, formándose profesionalmente en prestigiosas escuelas de cine en México y Estados Unidos. Reservado ante los medios pero socialmente activo en círculos artísticos, Luca ha comenzado a labrar su propio camino en la industria.
participando en la dirección de cortometrajes independientes que han sido bien recibidos en festivales internacionales. Personas cercanas a la familia señalan que Memo del Bosque dispuso específicamente que parte de su herencia destinada a Luca incluyera los derechos sobre algunos formatos televisivos, con la intención de que su hijo pudiera adaptarlos a las nuevas plataformas digitales, asegurando así la evolución natural del legado creativo familiar en manos de la siguiente generación. Luna del Bosque Andrade, la segunda hija biológica del matrimonio del Bosque Andrade, nacida en 2006, ha manifestado desde su adolescencia un marcado interés por las finanzas y la administración empresarial, distanciándose ligeramente del enfoque artístico que predomina en su familia. Actualmente estudiante de economía en una prestigiosa universidad estadounidense, Luna ha demostrado una agudeza particular para los negocios que, según comentaban personas cercanas, enorgullecía profundamente a su padre. Fuentes familiarizadas con las disposiciones testamentarias de Memo del Bosque indican que el productor valoraba especialmente esta inclinación de su hija, por lo que estructuró su herencia de manera que Luna recibiera una participación significativa en las empresas productoras independientes fundadas por él, así como en otras inversiones corporativas que requerirían de su expertise financiero para prosperar. Esta decisión reflejaba no solo el reconocimiento de las aptitudes particulares de Luna, sino también la visión estratégica de Del Bosque para asegurar la continuidad y profesionalización de sus empresas. La menor de los hijos biológicos, Coral del Bosque Andrade, nacida en 2009, ha demostrado desde temprana edad un talento excepcional para las artes visuales, particularmente la pintura y la fotografía. Introvertida pero de una sensibilidad extraordinaria, Coral ha sido descrita por quienes la conocen como el alma artística pura de la familia, característica que Memo reconocía como un don especial. Consciente de esta inclinación, Del Bosque habría dispuesto que Coral heredara específicamente su valiosa colección de arte mexicano contemporáneo, con la esperanza de que no solo la preservara sino que la enriqueciera con el tiempo, posiblemente convirtiéndola eventualmente en una fundación o museo accesible al público. Además, habría establecido un fideicomiso educativo y artístico específicamente diseñado para financiar la formación y proyectos creativos de Coral, garantizando que pudiera desarrollar plenamente su potencial artístico sin las presiones económicas que frecuentemente limitan a los creadores emergentes. Jean Paul, el hijo de Vika Andrade que Memo del Bosque acogió como propio, representa un caso particularmente emotivo en la estructura sucesoria del productor. Nacido en 1998, Jean Paul tenía apenas 6 años cuando su madre contrajo matrimonio con Del Bosque, quien desde el primer momento lo integró plenamente a la dinámica familiar, sin hacer distinciones respecto a sus hijos biológicos. Esta relación paterno-filial se fortaleció con los años hasta el punto que, según reveló posteriormente Vika Andrade, Memo inició en 2015 los trámites para adoptar legalmente a Jean Paul, proceso que completó exitosamente a pesar de que el joven ya era mayor de edad. Esta adopción, más simbólica que práctica dada la edad de Jean Paul, reflejaba el profundo vínculo emocional existente y formalizaba una relación que ya era totalmente paternal en la práctica. En consecuencia, el testamento de Del Bosque incluye a Jean Paul en igualdad de condiciones que sus hijos biológicos, asignándole una porción equivalente del patrimonio familiar. Un aspecto que distingue notablemente la planificación sucesoria de Memo del Bosque es la posición de su esposa, Vika Andrade, respecto a la herencia. En una entrevista concedida en 2020, la conductora costarricense reveló que, por mutuo acuerdo con su esposo, había renunciado voluntariamente a figurar como beneficiaria directa del testamento, prefiriendo que la totalidad de la herencia recayera en sus hijos. No necesito heredar nada material de Memo, porque su mayor legado para mí ha sido el amor y la familia que construimos juntos, declaró entonces Andrade, en unas palabras que reflejaban tanto la solidez de su relación matrimonial como una visión compartida sobre el propósito último de la riqueza acumulada. No obstante, según fuentes legales cercanas a la familia, Del Bosque habría establecido mecanismos para garantizar el bienestar económico de su esposa independientemente de esta renuncia, incluyendo el usufructo vitalicio de determinadas propiedades y una asignación económica sustancial. La estructura patrimonial diseñada por Memo del Bosque para sus herederos se caracteriza por su sofisticación legal y financiera, reflejando el asesoramiento de especialistas de primer nivel en derecho sucesorio y planificación patrimonial. Más allá de la simple distribución de bienes, el productor estableció una serie de fideicomisos con objetivos específicos,
diseñados no solo para minimizar la carga fiscal de la transmisión patrimonial, sino también para proteger a sus herederos de posibles riesgos financieros futuros. Particularmente innovadora resultó la creación de un fideicomiso familiar destinado a financiar proyectos empresariales o artísticos conjuntos entre los hermanos, fomentando así la colaboración y el mantenimiento de los vínculos familiares a través de intereses compartidos. Este mecanismo, según explicaron asesores cercanos al proceso, refleja la preocupación de Del Bosque por evitar que la distribución de su patrimonio pudiera eventualmente dividir a una familia que él siempre procuró mantener estrechamente unida. A pesar de la considerable magnitud de la herencia, Memo Del Bosque implementó medidas específicas para evitar que sus hijos desarrollaran una relación poco saludable con la riqueza heredada. La trayectoria vital de Guillermo Memo Del Bosque estuvo marcada en sus últimos años por una batalla incansable contra el linfoma no-Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático y que le fue diagnosticado inicialmente en 2017. El diagnóstico llegó en un momento particularmente activo de su carrera profesional, cuando se encontraba desarrollando simultáneamente varios proyectos televisivos de gran envergadura para diferentes plataformas. La noticia supuso un golpe devastador tanto para Del Bosque como para su familia, pero lejos de rendirse ante la adversidad, el productor enfrentó la enfermedad con la misma determinación y entereza que había demostrado a lo largo de su trayectoria profesional. El cáncer es solo otro obstáculo en el camino, y los obstáculos están para superarlos, declaró entonces a un medio de comunicación, estableciendo desde el principio una actitud combativa que mantendría hasta sus últimos días. Esta primera etapa de la enfermedad, aunque extremadamente difícil, permitió vislumbrar la extraordinaria fortaleza interior que caracterizaría su lucha durante los siguientes años. El tratamiento inicial consistió en un agresivo régimen de quimioterapia combinada con inmunoterapia, protocolo que Del Bosque siguió con absoluta disciplina en un prestigioso centro oncológico de la Ciudad de México. A pesar de los severos efectos secundarios que experimentó, incluyendo una significativa pérdida de peso y fatiga crónica, Memo se resistió a abandonar completamente sus actividades profesionales, adaptando su ritmo de trabajo a las limitaciones impuestas por el tratamiento pero manteniéndose involucrado en decisiones creativas fundamentales de sus producciones en curso. Esta determinación por mantener cierta normalidad en medio de la tormenta médica fue interpretada por algunos como simple terquedad, pero para quienes lo conocían profundamente, reflejaba una estrategia consciente para enfrentar la enfermedad sin permitir que ésta definiera completamente su existencia. Trabajar era su forma de resistir, de demostrarle al cáncer que no tenía poder sobre su mente ni sobre su pasión, explicaría posteriormente Vika Andrade en una emotiva entrevista tras el fallecimiento de su esposo. Tras aproximadamente 8 meses de tratamiento, los resultados comenzaron a mostrar una mejoría significativa, con una notable reducción de la masa tumoral y una aparente remisión parcial de la enfermedad. Este periodo coincidió con una renovada energía creativa que Del Bosque canalizó en el desarrollo de nuevos proyectos, algunos de ellos inspirados directamente en su experiencia con el cáncer. Particularmente significativa fue su iniciativa de producir una serie documental sobre historias de supervivencia oncológica, proyecto que, aunque nunca llegó a materializarse completamente debido a recaídas posteriores, reflejaba su intención de transformar su sufrimiento personal en contenido que pudiera inspirar y acompañar a otros pacientes. Durante este breve intervalo de mejoría, Memo también intensificó su actividad filantrópica, estableciendo formalmente una fundación destinada a financiar tratamientos innovadores para pacientes con recursos limitados, evidenciando así su compromiso con convertir su privilegiada posición económica en una herramienta de apoyo para quienes enfrentaban circunstancias similares en condiciones menos favorables. La esperanza generada por esta aparente mejoría se vio brutalmente truncada en mayo de 2019, cuando los exámenes rutinarios de seguimiento revelaron una recaída agresiva, con metástasis en diversos órganos. Esta recaída llevó a los médicos tratantes a implementar protocolos experimentales que incluían terapias dirigidas molecularmente y la participación en ensayos clínicos de fármacos de última generación. La segunda fase de la enfermedad resultó considerablemente más devastadora que la primera, tanto física como emocionalmente, obligando finalmente a Del Bosque a retirarse temporalmente de sus actividades profesionales para concentrarse exclusivamente en su tratamiento y recuperación. Este periodo coincidió con el inicio de la pandemia de COVID-19,
circunstancia que complicó aún más la situación debido a la extrema vulnerabilidad inmunológica que presentaba el productor como consecuencia de los agresivos tratamientos a los que estaba siendo sometido, obligando a la familia a implementar protocolos de aislamiento extremadamente rigurosos. A finales de 2020, contra todo pronóstico médico, Del Bosque experimentó una nueva remisión parcial que los especialistas atribuyeron tentativamente a la combinación de terapias convencionales con tratamientos experimentales y al extraordinario espíritu de lucha del paciente. Esta mejoría, aunque menos pronunciada que la anterior, permitió a Memo retomar gradualmente algunas actividades profesionales, principalmente aquellas que podía realizar remotamente debido a las restricciones pandémicas vigentes. Durante este periodo, intensificó su presencia en redes sociales, utilizando estas plataformas no solo para mantener contacto con su audiencia, sino también para compartir reflexiones sobre su experiencia con la enfermedad, mensajes que adquirieron un profundo tono filosófico y espiritual. El cáncer me ha enseñado a distinguir lo esencial de lo accesorio, a valorar cada amanecer como un regalo y cada momento compartido con mis seres queridos como un tesoro irreemplazable. Escribió en una publicación que se volvió viral y que reflejaba la transformación interior que estaba experimentando como consecuencia de su prolongada batalla contra la enfermedad. El año 2021 estuvo marcado por una sucesión de altibajos en la condición de Del Bosque, con periodos de relativa estabilidad seguidos por complicaciones que requerían hospitalizaciones de emergencia. Durante uno de estos episodios críticos, experimentó un fallo multiorgánico que casi le cuesta la vida y que obligó a los médicos a inducirle un coma farmacológico durante varias semanas. Esta experiencia cercana a la muerte, según revelaría posteriormente en una conmovedora entrevista televisiva, le proporcionó una perspectiva transformadora sobre la vida y la muerte. No le temo al final, porque he vislumbrado lo que hay más allá y es luz, es paz, afirmó entonces, mostrando una serenidad sorprendente para alguien que enfrentaba una enfermedad terminal. Esta nueva actitud, menos combativa pero igualmente determinada, reflejaba la aceptación de su mortalidad sin por ello renunciar a aprovechar plenamente el tiempo que le quedara, cualquiera que fuese su duración. A principios de 2022, la condición de Del Bosque experimentó un deterioro progresivo que llevó a su equipo médico a recomendar tratamientos paliativos enfocados principalmente en el control del dolor y la maximización de su calidad de vida. A pesar de este sombrío panorama clínico, Memo sorprendió nuevamente a propios y extraños al embarcarse en lo que él mismo denominó su proyecto de despedida, la escritura de sus memorias profesionales y personales. Un ambicioso trabajo que completó en apenas 6 meses y que fue publicado póstumamente bajo el título Produciendo Vida. Este libro, además de constituir un valioso documento sobre la evolución de la televisión mexicana durante las últimas décadas, contiene profundas reflexiones sobre la enfermedad, la mortalidad y el verdadero significado del éxito, convirtiéndose rápidamente en un inesperado bestseller que trascendió ampliamente el ámbito de los seguidores habituales de Del Bosque para alcanzar a un público mucho más amplio. Guillermo Memo Del Bosque Villarreal nació el 13 de marzo de 1967 en Monterrey, Nuevo León, en el seno de una familia de clase media con escasa vinculación previa a la industria del entretenimiento. Hijo de un ingeniero civil y una maestra de primaria, nada hacía presagiar que aquel inquieto niño regiomontano se convertiría décadas después en uno de los productores más influyentes de la televisión mexicana. Su infancia transcurrió entre los juegos propios de su edad y una temprana fascinación por la narrativa audiovisual que se manifestaba en su costumbre de recrear, con una pequeña cámara de video familiar, sus programas favoritos utilizando a sus primos y amigos como improvisados actores. Esta afición, inicialmente percibida por sus padres como un simple pasatiempo infantil, revelaba ya la extraordinaria capacidad creativa y organizativa que caracterizaría posteriormente su trayectoria profesional. Durante sus años escolares, Memo destacó no tanto por su rendimiento académico, que era correcto pero no excepcional, como por su habilidad para organizar eventos y festivales estudiantiles, mostrando una natural capacidad de liderazgo y una inusual comprensión de los gustos y preferencias de su audiencia. La adolescencia de Del Bosque coincidió con un periodo de profunda transformación en la televisión mexicana, marcado por la consolidación del monopolio de Televisa y la emergencia de nuevos formatos de entretenimiento que revolucionaron la programación nacional. Fascinado por este universo que observaba desde la distancia, el joven Memo decidió orientar su formación hacia la comunicación audiovisual.
matriculándose en 1985 en la carrera de Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Durante sus años universitarios, complementó su formación académica con diversas prácticas profesionales en estaciones de radio y pequeñas productoras locales. Experiencias que le proporcionaron un conocimiento práctico invaluable sobre el funcionamiento del medio. Particularmente significativa resultó su participación en la producción del noticiario estudiantil del ITGSM, donde asumió progresivamente mayores responsabilidades hasta convertirse en productor ejecutivo durante su último año, evidenciando ya el talento organizativo y la visión creativa que lo caracterizarían posteriormente. Sus profesores de entonces recuerdan a un estudiante no particularmente brillante en lo teórico pero excepcionalmente dotado para la práctica, con una intuitiva comprensión de los lenguajes audiovisuales y una capacidad natural para identificar y desarrollar talento en otros. El salto definitivo de Memo del Bosque a la industria del entretenimiento nacional se produjo en 1989, cuando tras graduarse con honores y realizar un breve posgrado en producción televisiva en la Universidad de California, fue reclutado por Televisa como asistente de producción junior para el área de telenovelas. Su ascenso dentro de la estructura corporativa de la televisora fue meteórico, pasando en apenas 5 años de asistente a productor asociado y finalmente a productor ejecutivo de sus propios proyectos. Esta rápida progresión profesional se debió tanto a su extraordinaria capacidad de trabajo y creatividad como a su habilidad para establecer relaciones profesionales sólidas con figuras clave de la industria. Particularmente importante resultó su relación con Emilio Azcárraga Milmo, entonces presidente de Televisa, quien identificó tempranamente el potencial de aquel joven productor regiomontano y se convirtió en una suerte de mentor, brindándole oportunidades que normalmente habrían requerido muchos más años de trayectoria. Este respaldo institucional, combinado con su innegable talento, permitió a Del Bosque desarrollar formatos innovadores que renovaron significativamente la oferta de entretenimiento de Televisa durante la década de los 90. La consolidación definitiva de Memo del Bosque como productor de primera línea llegó en 1997 con el lanzamiento de Vida Nocturna, un talk show de formato innovador que revolucionó la programación de medianoche en México. El programa, que combinaba entrevistas en profundidad con segmentos de comedia y actuaciones musicales en vivo, se convirtió rápidamente en un fenómeno de audiencia y en plataforma de lanzamiento para numerosos talentos que posteriormente desarrollarían carreras exitosas. El éxito de Vida Nocturna catapultó a Del Bosque a la élite de los productores mexicanos, consolidándolo como un creador de formatos originales con extraordinaria sensibilidad para conectar con las audiencias. A este primer gran éxito le siguieron otros igualmente significativos como Domingo Estelar 2001, Bailando por México 2005 y la Academia VIP 2008. Producciones que no solo alcanzaron extraordinarios niveles de audiencia sino que también recibieron reconocimiento internacional, posicionando a Del Bosque como uno de los productores latinoamericanos más innovadores y respetados a nivel global. El ámbito profesional no fue el único en el que Memo del Bosque experimentó transformaciones significativas durante estas décadas de ascenso en la industria televisiva. En el plano personal, tras un breve matrimonio en su juventud que terminó amistosamente sin descendencia, Del Bosque conoció en 2002 a Vika Andrade, entonces una joven conductora costarricense que había sido contratada para uno de sus programas. La química entre ambos fue inmediata y, tras un intenso romance que captó la atención de la prensa del corazón, contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima celebrada en Acapulco en diciembre de 2003. Apenas 3 meses antes del nacimiento de su primer hijo en común, Luca. La relación con Andrade, caracterizada por el apoyo mutuo y la complicidad profesional, representó un factor de estabilidad fundamental en la vida de Del Bosque, proporcionándole el equilibrio emocional necesario para sostener el intenso ritmo profesional que mantuvo durante décadas. Particularmente significativa resultó la inmediata conexión afectiva que estableció con Jean-Paul, el hijo que Vika había tenido de una relación anterior, a quien acogió como propio desde el primer momento y con quien desarrolló un vínculo paterno-filial tan profundo como el que posteriormente establecería con sus hijos biológicos. El año 2012 marcó un punto de inflexión en la trayectoria profesional de Memo del Bosque, cuando tras más de 2 décadas de exitosa vinculación con Televisa, decidió emprender nuevos rumbos profesionales para adaptarse a las transformaciones que estaba experimentando la industria audiovisual con la emergencia de las plataformas digitales. Este periodo de transición,
aunque inicialmente incierto, resultó extraordinariamente fructífero creativamente, permitiéndole explorar formatos y contenidos que difícilmente habrían tenido cabida en la televisión tradicional. Particularmente innovadora resultó su incursión en el desarrollo de series web para plataformas emergentes, anticipándose varios años a la explosión del streaming en México. Esta capacidad para reinventarse profesionalmente en un momento de profunda transformación industrial evidenció no solo su extraordinaria intuición para anticipar tendencias, sino también una flexibilidad poco común en productores de su generación, acostumbrados a las dinámicas establecidas de la televisión tradicional. Siempre me ha interesado más el futuro que el pasado, más la innovación que la nostalgia, declaró entonces en una entrevista que resumía perfectamente su filosofía profesional. Y así llegamos al final de este recorrido por la impresionante fortuna de Memo del Bosque. Como ven, hay mucho más en esta historia de lo que los medios tradicionales nos han contado. Quiero agradecer a todos por sus increíbles comentarios en nuestros videos anteriores. Me inspiran a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo. ¿Qué opinan sobre esta distribución de la herencia? ¿Les sorprendió alguno de los datos revelados? Déjenme saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.